Iniciamos el segundo periodo de preparación, concretamente el mesociclo de acumulación. Acabamos de realizar las 2 primeras semanas de introducción y nos ponemos de lleno en esa parte específica. Un mesociclo que va a estar compuesto por 4 semanas. Las 3 primeras serán muy progresivas, iremos ampliando el kilometraje y ahora os explicaré concretamente en qué van a consistir, pero la 4ª semana será la semana de descarga y vamos a aprovechar esta semana de descarga para realizar nuestro primer test competitivo. Ese fin de semana vamos a utilizar una competición que puede ser entre 10, 12, 15 kilómetros, nos vamos a poner el dorsal y vamos a ver qué tal estamos. Vamos a comprobar cuál es nuestro estado de forma y cómo estamos evolucionando en todas estas semanas de preparación. Pero las 3 primeras semanas os voy a explicar las características. Todos los martes vamos a continuar con ese entrenamiento de fuerza que vamos a realizar, pero la primera semana tenemos una excepción, porque el primer martes vamos a realizar el primer test aeróbico. Es muy importante que cada uno de vosotros ajuste su intensidad en ese rango aeróbico y para ello os voy a mandar un test que consiste en realizar el tiempo que os pongo en el plan de entrenamiento, que es aproximadamente 1 hora 10 minutos, al ritmo que os he marcado. Y tenemos que comprobar cuál es nuestro equilibrio a nivel de frecuencia cardíaca. Os pongo un ejemplo. Si os pongo que tenemos que rodar a 6 minutos el kilómetro de manera constante y a medida que aumenta y que van pasando los kilómetros, las pulsaciones aumentan, se nos van a 145, 150 y acabamos en 160, significa que ese rango aeróbico no es correcto. Por lo tanto, tendremos que en la siguiente sesión de entrenamiento aumentar la velocidad. En contra, si yo os digo que tenemos que rodar a 6 minutos el kilómetro y la frecuencia cardíaca es estable, inicio el entrenamiento a 140, mantengo a 140, mantengo a 140 y solo al final repunta ligeramente la frecuencia cardíaca, si tenemos este equilibrio, significa que estamos en zona extensiva, en zona aeróbica, la zona donde estamos utilizando y metabolizando las grasas como fuente de energía. Esto es un pilar fundamental en la preparación específica del maratón. Por lo tanto, el martes realizaremos ese primer test aeróbico. A partir de ahí, los miércoles realizaremos ya cambios de ritmo a través de pequeños intervalos que irán de 300, 400, 500 metros. Estos cambios de ritmo, los que vamos a tratar es que esa velocidad sea mucho más alta que la del ritmo de competición, porque el entrenamiento no es lineal. El entrenamiento tenemos que trabajar distintas zonas y el equilibrio de todas esas zonas es lo que nos proporciona esa mejora en el estado de forma. Los jueves y los domingos vamos a hacer ese trabajo aeróbico que os he comentado antes. Como vendremos con el test, podremos haber ajustado mucho mejor esa intensidad. Y aquí vais a ir valorando cómo semana detrás de semana vamos aumentando, sobre todo los domingos, esas tiradas se van convirtiendo en tiradas cada vez más largas. Aspecto fundamental. Tenemos que ser muy constantes en ese tipo de entrenamiento. Y los sábados, en este periodo, vamos a realizar el entrenamiento controlado, ritmos a tempo, es decir, ritmos que se van a ir aproximando a nuestro ritmo de maratón, pero que a la vez vamos a tener recuperaciones activas. Por ejemplo, 4 bloques de 2 kilómetros más 1 kilómetro de recuperación activa. De tal modo que empezamos ya los sábados a trabajar y aproximarnos a nuestro ritmo de maratón. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta la parte del descanso. Por eso en esta estructura, tanto lunes como viernes, vamos a continuar con el descanso, fundamental. Y entramos en un periodo en el que se van acumulando los kilómetros, en el que vamos acumulando muchísima continuidad y donde es posible que se nos pueda generar algún tipo de tensión o algún tipo de molestia. Pues bien, tenemos que ser muy preventivos y tenemos que acudir al fisio de forma adecuada y puntual. No dejemos las molestias, escuchemos bien a nuestro cuerpo, tenemos que saber hacer una interpretación correcta de cómo va aumentando nuestra adaptación a través del entrenamiento a nivel orgánico. Y a partir de aquí vamos a entrenar y vamos a ponernos en marcha y espero que os salga muy bien esa competición de la última semana. Un saludo muy grande para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.